Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que alimentan el alma. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, les va a tocar el corazón, una epopeya moderna de dos almas destinadas a encontrarse y a desafiar las convenciones. Vamos a hablar de Demet y Can, dos universos que en apariencia no deberían colisionar, pero que se entrelazan en un amor tan poderoso que derriba barreras de una forma que pocos imaginan, un amor que florece contra viento y marea, demostrando que las conexiones más profundas a menudo nacen donde menos las esperamos. Acompáñenme en este viaje porque estoy seguro de que les encantará, que les inspirará y les hará reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor y la conexión humana. Y antes de empezar este viaje emocional, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes, porque cada una de ellas está tejida con la esencia de lo que nos hace humanos, el amor, la resiliencia y la esperanza. Imaginen por un momento un mundo donde las diferencias parecen insuperables, un tapiz social tejido con hilos de prejuicios y expectativas. Donde las miradas juzgan antes de conocer, donde los prejuicios se alzan como muros infranqueables, construidos no solo por la sociedad, sino a veces por nosotros mismos. Ese es el escenario en el que se encuentran Demet y Can, dos individuos que navegan por aguas aparentemente separadas. Demet, una artista bohemia, una soñadora empedernida con un espíritu libre que se refleja en cada pincelada de sus cuadros, en cada lienzo que cobra vida bajo sus manos. Su vida es un lienzo de colores vibrantes, de pasiones desbordantes y de una sensibilidad que la conecta con la belleza del mundo de una manera única y profunda. Ella vive en el presente absorbiendo cada instante con la intensidad de quien sabe que la vida es efímera y preciosa. Baila al ritmo de su propia música, una melodía interna que la guía y la impulsa, y cree firmemente en la bondad inherente de las personas, una fe inquebrantable que la ilumina. Sus ojos, de un brillo intenso y profundo, reflejan la luz de 1000 estrellas, y su sonrisa, pura y radiante, tiene la capacidad de derretir hasta el hielo más frío, de disipar las sombras y de sembrar alegría a su paso. Demet es la personificación de la autenticidad, una fuerza vital que irradia calidez y creatividad. Por otro lado, tenemos a Can. Can, un hombre de negocios pragmático, un estratega nato, calculador, cuya vida ha estado marcada por la disciplina férrea y la lógica implacable. Creció en un entorno donde el éxito se medía en cifras, en logros tangibles, donde las emociones a menudo se guardaban bajo llave, consideradas una debilidad en un mundo que premiaba la fortaleza y la eficiencia. Es un estratega nato con una mente brillante para los negocios, capaz de anticipar movimientos y de trazar planes maestros para alcanzar sus metas. Su mundo es ordenado, estructurado, un ecosistema de datos y proyecciones, y a simple vista, podría parecer que no hay espacio para la improvisación, para la espontaneidad o para la aventura que Demet con su espíritu libre encarna. Sin embargo, bajo esa fachada de seriedad, de control absoluto, late un corazón que anhela algo más, algo que aún no sabe definir, una pieza faltante en el rompecabezas de su existencia. ¿Cómo es que estas dos almas tan distintas, tan aparentemente incompatibles, se cruzan? El destino, ese gran arquitecto de encuentros fortuitos, o quizás la mano invisible de la casualidad, esa fuerza misteriosa que teje los hilos de nuestras vidas, los pone en el mismo camino. Podría ser en una galería de arte, en el bullicio vibrante de una exposición donde Demet expone sus obras, capturando fragmentos del alma humana en sus lienzos, y Can, por alguna razón inesperada, quizás una cita de negocios que se desvía, o una búsqueda de inspiración para un proyecto inusual, se detiene a admirarlas. O tal vez en un evento social, una de esas ocasiones donde los círculos de la vida se entrelazan de forma fortuita, un cóctel elegante o una reunión cultural donde las trayectorias de ambos convergen. Lo cierto es que la primera chispa, esa conexión eléctrica e indescriptible, surge a pesar de todas las expectativas, desafiando la lógica. Can queda fascinado, cautivado por la forma en que Demet ve el mundo, por su pasión desbordante que parece emanar de cada rincón de su ser, por esa autenticidad que irradia sin esfuerzo, como un faro en la oscuridad. Y Demet, por su parte, se siente intriga, atraída por la inteligencia aguda de Can, por esa fuerza silenciosa que emana de él, casi magnética, y quizás, y esto es lo más intrigante, por esa vulnerabilidad sutil que él intenta ocultar tras su armadura de pragmatismo. Pero, claro, las barreras no tardan en presentarse como sombras que se ciernen sobre un amanecer prometedor. Para empezar, sus mundos son diametralmente opuestos, tan lejanos como el Sol y la Luna.
Los amigos de Demet, un colectivo de artistas bohemios, músicos y escritores, seres de espíritu libre y mentes abiertas, podrían ver a Khan como alguien demasiado materialista, obsesionado con el poder y el dinero, desconectado de las cosas verdaderamente importantes de la vida, de la belleza del alma, de la esencia del arte. Y por otro lado, los colegas de Khan, ambiciosos, enfocados en el éxito financiero y la competitividad, podrían considerar a Demet como una soñadora irresponsable, alguien que vive en las nubes, ajena a las realidades prácticas del mundo, una figura etérea que no encaja en su pragmática visión. Las familias, con sus propias expectativas, sus tradiciones arraigadas y sus miedos silenciosos, podrían añadir más leña al fuego, con sus preguntas incómodas, sus miradas de desaprobación y sus juicios silenciosos que resuenan como ecos en el alma. Imaginen las cenas familiares, esos momentos de aparente unión que se convierten en campos de batalla sutiles. Las miradas cruzadas, los comentarios velados que buscan sembrar la duda. «Pero, ¿tú entiendes realmente su mundo?», le preguntan a Demet, sus voces teñidas de preocupación o escepticismo. «No veo cómo esto podría funcionar a largo plazo, son demasiado diferentes», le dicen a Khan, sus palabras cargadas de la sabiduría de la experiencia o del miedo a lo desconocido. Estas son las barreras sociales, las preconcepciones que la sociedad ha construido a nuestro alrededor, muros invisibles pero poderosos que intentan dictar el curso de nuestras vidas y de nuestros afectos. Pero Demet y Khan, en lugar de dejarse intimidar por estas fuerzas externas, en lugar de sucumbir a la presión, deciden enfrentarlas. Deciden, con la fuerza de dos corazones unidos, que su conexión es más fuerte que cualquier muro, más valiosa que cualquier juicio. Khan empieza a abrirse a un mundo nuevo, a un universo de sensaciones y experiencias que antes desconocía o ignoraba. Comienza a asistir a exposiciones de arte no por obligación, sino por un genuino interés que Demet ha despertado en él. Empieza a leer poesía, a escuchar música que antes le habría parecido abstracta, a cuestionar sus propias prioridades, a reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad. Descubre que la vida no se trata solo de acumular bienes materiales, de ganar batallas empresariales, sino también de experiencias, de emociones, de la belleza que se esconde en lo cotidiano. Empieza a ver el arte de Demet no solo como algo bonito o decorativo, sino como una ventana a su alma, a su forma única y conmovedora de interpretar la existencia, de plasmar en el lienzo los sentimientos más profundos. Y Demet, a su vez, aprende de la disciplina, de la visión estratégica y de la resiliencia de Khan. Descubre que la estructura, lejos de ser una limitación, puede ser liberadora, que la planificación no ahoga los sueños, sino que les da las herramientas para materializarse. Empieza a apreciar la inteligencia aguda y la perseverancia inquebrantable de Khan, y a ver que detrás de su seriedad y su pragmatismo, hay un hombre con profundos valores, con una nobleza de espíritu que a menudo se oculta bajo capas de lógica. Sus diferencias, que en un principio parecían abismos insalvables, se convierten en fortalezas. Cuando Demet se siente abrumada por la duda artística, por esos momentos de inseguridad que acechan a cualquier creador, Khan le ofrece una perspectiva práctica y alentadora, un ancla en la tormenta de su inspiración. Él, con su mente analítica, la ayuda a enfocar sus ideas, a encontrar soluciones a los desafíos creativos, a dar un paso más allá de la inspiración para llegar a la realización. Y cuando Khan se encuentra estancado en un problema empresarial, sintiendo el peso de la presión y la complejidad, Demet le recuerda la importancia de la creatividad, de la intuición, de mirar las cosas desde un ángulo diferente, de permitirse la flexibilidad y la imaginación. Ella le aporta la chispa de la originalidad, la capacidad de ver soluciones donde él solo ve obstáculos. Se complementan de una manera que nadie esperaba, creando un equilibrio perfecto entre la pasión y la razón, entre el soñar y el hacer, entre la espontaneidad y la planificación. Pero no todo es un camino de rosas, un idilio perfecto. Habrá momentos de conflicto, de malentendidos que surgen de la naturaleza misma de sus diferentes formas de percibir el mundo. Habrá días en que las viejas costumbres, los patrones de pensamiento arraigados y los prejuicios internalizados intenten resurgir, como fantasmas del pasado. Quizás Khan, por un impulso de su antigua mentalidad, diga algo hiriente sin darse cuenta, algo que hiera la sensibilidad de Demet, que es tan abierta y receptiva. O quizás Demet, en un arrebato de su espíritu libre, haga algo que desconcierte a Khan, que rompa con la ruptura que él valora. Es en esos momentos de prueba, de fricción, donde se pone a prueba la verdadera fortaleza de su amor. Es ahí donde, en lugar de alejarse, deciden que vale la pena luchar por su conexión, que vale la pena explicarse con paciencia y empatía, que vale la pena perdonar y seguir adelante, más unidos y más fuertes. Y aquí es donde entra la magia,
la verdadera alquimia del amor. Su amor no solo los transforma a ellos, haciéndolos crecer como individuos y como pareja, sino que también empieza a impactar a su entorno, a irradiar una luz que ilumina a quienes los rodean. Sus amigos, al ver la felicidad genuina y palpable que comparten, la complicidad en sus miradas, la forma en que se apoyan mutuamente, empiezan a reconsiderar sus propias ideas preconcebidas, a abrir sus mentes y sus corazones a la posibilidad de que el amor verdadero puede nacer de las diferencias más profundas. Los colegas de Can, al observar el cambio positivo en su actitud, en su bienestar, en su forma de encarar los desafíos, empiezan a ver que la vida tiene más matices de lo que pensaban, que el éxito no es la única medida de la felicidad, y que las relaciones humanas son un componente esencial para una vida plena. Demet y Can se convierten, sin proponérselo, en un ejemplo vivo, en un faro de esperanza, de que el amor verdadero no conoce fronteras, no entiende de etiquetas impuestas por la sociedad ni de limitaciones autoimpuestas. Su historia nos enseña una lección invaluable, que las barreras que percibimos, ya sean sociales, culturales o personales, a menudo son autoimpuestas o impuestas por la sociedad, y que tenemos el poder de derribarlas. Nos muestran que la empatía, la comunicación abierta y honesta, y la voluntad genuina de entender al otro, incluso cuando su perspectiva es radicalmente diferente a la nuestra, son las herramientas más poderosas para derribar cualquier muro. Nos demuestran que el amor, en su forma más pura y auténtica, tiene la capacidad de sanar, de inspirar, de transformar no solo a quienes lo viven, sino también a quienes son testigos de su poder. Es un recordatorio poderoso de que en el fondo, todos buscamos conexión, comprensión y aceptación, y que el amor es el puente más seguro para alcanzar esos anhelos universales. Este amor, el de Demet y Can, es un recordatorio vibrante de que no debemos encasillar a las personas, de que no debemos permitir que las apariencias nos engañen o nos limiten. Es una invitación a abrir nuestras mentes y nuestros corazones, a mirar más allá de lo superficial, de lo evidente, y a descubrir la riqueza incalculable que se esconde en las diferencias, en la diversidad que nos enriquece como humanidad. Es un faro de esperanza en un mundo que a veces parece tan dividido, tan polarizado, un recordatorio de que la unidad y la comprensión son posibles. Piensen en cuántas historias similares existen a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros amigos, de nuestra familia. Parejas que contra todo pronóstico, contra las adversidades más desalentadoras, han logrado construir una vida juntos, superando obstáculos que parecían imposibles, desafiando las expectativas de quienes los rodeaban. Son estas historias, las historias de amor resiliente, las que nos inspiran, las que nos dan fuerza para creer que un mundo más unido, más comprensivo y más amoroso es posible. Demet y Can, con su amor auténtico y valiente, nos muestran el camino, nos guían con su ejemplo. Y es que al final del día, lo que verdaderamente importa no es de dónde vienes, a qué te dedicas, cuánto dinero tienes, o cómo te ven los demás. Lo que importa, lo que perdura, es la conexión que creas con otro ser humano, el respeto mutuo que te das, y el amor genuino y desinteresado que compartes. Su historia es un testimonio elocuente de que la fuerza del espíritu humano, esa chispa indomable que llevamos dentro, y la capacidad de amar, de entregarse al otro, pueden superar cualquier adversidad, cualquier barrera. Así que, queridos amigos, espero que esta historia de Demet y Can les haya resonado tanto como a mí, que les haya conmovido el alma y les haya dejado una huella imborrable. Nos deja una enseñanza preciosa, una verdad universal, que el amor, cuando es verdadero, cuando nace de la autenticidad y la conexión profunda, tiene el poder de derribar cualquier barrera, por muy alta que parezca, por muy infranqueable que se presente. Nos recuerda que las diferencias, lejos de ser obstáculos insalvables, son en realidad oportunidades maravillosas para crecer, para aprender juntos, para enriquecer nuestras vidas y expandir nuestros horizontes. Hemos hablado de cómo Demet, con su espíritu libre y artístico, su alma vibrante y creativa, y Can, con su pragmatismo, su lógica y su visión de futuro, encontraron un terreno común, un punto de encuentro inesperado y mágico en el amor. Hemos explorado las barreras que enfrentaron, tanto las internas, esas dudas y miedos que surgen de nuestros propios bagajes, como las externas, esas presiones y juicios de la sociedad, y cómo las superaron con paciencia infinita, comprensión profunda y una conexión inquebrantable que se fortalecía día a día. Y hemos visto con una mezcla de asombro y admiración, cómo su amor no solo los ha transformado a ellos, haciéndolos mejores versiones de sí mismos, sino también a quienes los rodean, convirtiéndose en un ejemplo inspirador que ilumina el camino de otros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por ser parte de esta conversación íntima y profunda. De verdad aprecio muchísimo su tiempo, su atención y su compañía.
Su presencia aquí es lo que da sentido a mi labor. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Cómo resonó en ustedes? ¿Conocen alguna historia similar, real o ficticia, que los haya inspirado profundamente, que les haya demostrado el poder del amor para superar cualquier obstáculo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, emotivo o inspirador, por favor, regálenme un gran me gusta, ese gesto simple que significa tanto para mí y para la difusión de estas historias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que creen que esta historia les podría tocar el corazón, porque estoy seguro de que a ellos también les encantará y les brindará una dosis de esperanza y reflexión. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos muevan, nos inspiren y nos hagan creer en la magia del amor y la conexión humana. Hasta pronto, mis queridos amigos.